Recibimos en la mañana, así son las cosas. Hoy en nuestros estudios, sin mediatización tecnológica, al doctor en filosofía Pablo Olmedo. Un gusto, Pablo, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Guillo? ¿Todo bien? Todo bien, hoy me pude venir. Hoy se pudo venir. Bueno, vamos a hablar de la infancia culpabilizada. ¿De qué se trata y por qué elegiste ese tema? Bueno, viste que está de nuevo sobre la mesa la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, sí, ¿no? Y no es nada novedoso ya desde hace un tiempo. Con mucha adhesión de amplios sectores, ¿no? Sí, demasiados, digamos. Sí. Pero no es nada novedoso ya que de un tiempo a esta parte, que cada vez que nos adentramos en épocas electorales, emerge de nuevo esa discusión. Siempre motivada por algo, ¿no? En los últimos días hubo un hecho tremendo en esta ciudad que se llevó la vida de una persona, de un trabajador, y que suscitó la discusión en el ámbito local. Y eso hizo también que resonara mucho más la discusión que se da a nivel nacional, en el ámbito local. Hace unos días el ministro de Justicia aseguró que la edad de imputabilidad iba a ser seguramente los 13 años, sí, ¿no? Cada vez que un menor de edad comete un delito de gravedad, como es un homicidio, la solución mágica parece ser la baja de la edad de imputabilidad. Las preguntas que podría despertarnos un hecho semejante, que es, por ejemplo, cómo un menor de edad llega a cometer un delito de tal magnitud, en qué condiciones creció ese niño o adolescente, qué estamos ofreciendo como sociedad para que esos niños o adolescentes puedan proyectar su vida en otras direcciones, todas esas preguntas quedan afuera del campo posible de reflexión, ¿no? Se anulan por un barullo mediático lleno de eslogans, y quien hace esas preguntas o quien trate de hacerlas queda catalogado como una especie de garantista que quiere justificar el crimen, ¿no? Sí, porque en esta sociedad dualista, si vos decís, a mí me parece eso no está bien, entonces querés que sigan los delitos. Blanco o negro, ¿no? Es como si fuera una discusión tan compleja que pudiera saldarse en esos términos, ¿no? Como una vez que le pasó, lo invitan a Sábato, no me acuerdo si fue un programa de Neustar, está el video en YouTube, y le dicen, bueno, ¿usted está a favor de la pena de muerte, sí o no? Y Sábato dice, bueno, déjeme pensarlo, ¿no? Déjeme argumentar. Pero bueno, los tiempos, ¿no? La agenda mediática, política, y hace que las discusiones se lleven ese plano un poco llano, ¿no? Pero bueno, esta discusión no es nueva y lo que vamos a tratar de hacer es trazar como mínimamente su genealogía y una modulación específica que ha adquirido en nuestro país, ¿no? En la década del 60, el historiador francés Philippe Ariès publicó su obra, que es una obra clásica en el campo de los estudios sobre la infancia, que es El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. En esa obra, Ariès postula su tesis, que es tan desafiante como criticada, y al mismo tiempo tan estimulante para pensar, de que la infancia es una invención moderna, dice Ariès, ¿no? Por supuesto que Ariès no dice que antes no había niños, ¿no? Pero sí dice que en la modernidad emerge un sentimiento específico respecto de la infancia. Las características de ese sentimiento moderno de la infancia que llevan al niño al centro de la escena social y cultural occidental son, dice Ariès, la separación del mundo infantil del mundo adulto, es decir, los niños dejan de participar de la vida comunitaria adulta, son resguardados en el ámbito de la familia, se rompe esta idea de familia comunitaria propia de la Edad Media, dice Ariès. Emerge un nuevo modelo familiar, que es el de la familia celular burguesa, que tiene la intimidad como su núcleo estructurador, y se conforma, ¿no?, una nueva institución que es la que garantiza el ingreso correcto de los niños a la sociedad, ¿no?, la que asegura la larga cuarentena de la infancia, dice Ariès, que es la escuela, ¿no? En esos tres pilares reubican a los niños en el panorama social y hacen posible el desarrollo de múltiples discursos sobre la infancia, discursos médicos, pedagógicos, psicológicos, morales, filosóficos. Ariès muestra cómo en el entrecruzamiento de esos discursos se produce un movimiento entre los siglos XVII y XIX que va de la concepción de la infancia como la edad de la inocencia, como el paraíso perdido, ¿no? Una infancia que debe ser custodiada para que no sea maculada con la influencia de los factores externos provenientes del mundo adulto, a una concepción de una infancia sexualizada que debe ser vigilada
para que ese deseo que la atraviesa, que por definición es desmesurado, no cause estragos que repercuten en la vida adulta. O sea, hay Aries reconstruye, hay toda una discusión teológica, ¿no? Si los niños son o puros o son los herederos por antonomasia del pecado original, ¿no? Si es lo segundo, bueno, hay que custodiarlos porque hay algo malo en ellos. Si es lo primero, también hay que vigilarlos para que esa pureza no sea maculada con ninguna influencia externa. Esas concepciones se disputan en Occidente, ¿no? Michel Foucault, en un curso que da en el año 75, siguiendo estas reflexiones de Aries, un curso en el que examina la genealogía del saber psiquiátrico, da cuenta de cómo ese saber se erige sobre la infancia como piedra de toque, ¿no? La sexualización de la familia, dice Foucault, es posible por la penetración de un saber médico en el núcleo mismo de la familia burguesa moderna. Es el médico el que hace hablar el deseo infantil y prescribe las formas de su tratamiento en el seno familiar. Foucault afirma que en el caso de la familia burguesa es el psicoanálisis el encargado de llevar adelante esa operación, ¿no? Porque dice, esta teoría exculpa a los adultos del deseo incestuoso y responsabiliza al niño. Son ellos los que deben resolver el complejo de Edipo. Es el niño el que desea a la madre, o a la niña al padre. Y en el caso de la familia proletaria, dice Foucault, es el Poder Judicial el que se encarga de custodiar esa sexualidad familiar, ¿no? Aparecen ahí las políticas higienistas. Lo relevante es que la infancia aparece siempre como el punto nuclear que explica todas las peripecias de la vida adulta. Es responsabilizada etiológicamente de todos los desvíos que puedan registrarse en la adultez, ¿no? Es paradójico todo este movimiento porque si bien muestran Aries y Foucault, la modernidad pone la infancia en el primer plano, al mismo tiempo después la culpabiliza de todos los desvíos que pueden ocasionarse en la vida adulta, ¿no? Foucault dice eso, se traza una etiología casi total. Todo lo que te pasa en la vida adulta es porque en la infancia cometiste alguna falta, ¿no? Bueno, este rasgo y esta marca de clase está presente en el modo en que en nuestro país se configuraron las políticas públicas relativas a la infancia. Gabriela Dicker, un investigador del campo de la ciencia de la educación, muy reconocida, muestra cómo, por ejemplo, en la ley de patronato de menores del 1919, que regulaba los modos de intervención estatal en la vida de los niños, se estableció una diferenciación entre la categoría de niño, que se refería a aquellos infantes que transitaban la vida que la sociedad moderna esperaba para un niño, y los canales que recorrían eran los canales de la familia y el sistema educativo, y la categoría de menor, que abarcaba a aquellos niños que no cumplían con las expectativas de lo que debía ser un infante y cuyas vidas atravesaban los canales del Poder Judicial, ¿no? Esos niños son los que estaban judicializados. Esos niños, como el protagonista de Crónica de un niño solo, la película de Fabio, si uno ve esa película, uno ve la historia del propio Fabio de niño, ¿no? Que atraviesa esos canales, ¿no? Los de la marginalidad, los del Poder Judicial, Recién con la Declaración Universal de los Derechos del Niño del año 89, o sea, ayer, muy reciente, se abre el panorama para salir del modelo de tutelaje y empezar a pensar la infancia en términos de derecho. No obstante, ante cada proceso electoral volvemos a verificar la imposibilidad de realizar aquello que postula la Declaración del 89. El reclamo de la baja imputabilidad, si algo no hace, es pensar a la infancia desde una perspectiva de derechos. Al contrario, contribuye a su culpabilización y, peor aún, lo hace siempre desde un sesgo clasista. Y es precisamente eso lo que constituye una paradoja en nuestro país, porque, como señala Sandra Carli, otra investigadora del campo de la sociología que tiene un amplio despliegue investigativo en el campo de las infancias, desde el retorno de la democracia a esta parte, desde el 83 a esta parte, dice Carli, las infancias han sido el laboratorio de experimentación social de las políticas neoliberales. Los recortes en educación, en salud pública, el aumento del desempleo, son todas políticas que afectan directamente a los niños. Son ellos, señala Carli, los impactados por esas políticas. Lo paradójico es que los mismos que diseñan esas plataformas de gobierno pretenden luego culpabilizar a los menores de edad del flagelo de la inseguridad. Sumemos a esto otro fenómeno señalado también por Carli. Frente a las crisis de los discursos educativos sobre la infancia,
y de los discursos políticos, podríamos decir, ¿no? De política educativa, ganan terreno los discursos mediáticos, ¿no? Ella analiza cómo se construyen mediáticamente imágenes de la infancia, ¿no? Que construyen figuras infantiles que van desde un niño autosuficiente, decidido, que elige solo, ¿no? Omnipotente, hasta el niño marginal, delincuente, que es pasible de ser castigado todo el tiempo, porque es peligroso todo el tiempo, ¿no? Ante todo es peligroso. El que está parado en los semáforos. Claro, hay un sociólogo que es Nadorowski, que un sociólogo que creo que fue funcionario en la época en que Macri era jefe de gobierno, Mariano Nadorowski, que tiene un estudio. Él habla del concepto de infancia hiperrealizada, que habla de las infancias que tienen un contacto extremo con la virtualidad, con las pantallas. Dice, se hiperrealizan, acceden a una cantidad de información que supera su capacidad de absorción, y de las infancias desrealizadas, que son aquellas que no llegan a cumplir con la infancia, ¿no? Son niños que tienen que salir a trabajar, que a muy corta edad, que viven una vida dura, llena de dolencias que no debería vivir un niño, ¿no? Son las infancias abandonadas. Bueno, en estos discursos mediáticos, la escuela aparece siempre como una institución subalternalizada, despojada de sus funciones educativas, señalada como la responsable de la contención y por lo tanto del fracaso en la contención de ese niño que comete el delito. Por eso, entre las repercusiones del último crimen en la ciudad, hemos leído en redes sociales frases como la educación pública fracasó, ¿no? La culpa es de la escuela y de la escuela pública, ¿no? La pregunta que podemos hacernos ante semejante sentencia, ¿no?, es si sin educación pública podríamos aspirar a algo mejor. No es la escuela la responsable de todas las penurias de la infancia. Esa es la vieja trampa neoliberal, que hace de la escuela un centro de contención, primero, despojándola de su función educativa, y luego le carga las culpas de que todos los fracasos, que son en realidad causa del retraimiento del Estado, son de la escuela, ¿no? Tampoco son los propios niños los responsables de sus penurias. Esa es otra trampa del discurso neoliberal, que individualiza toda situación, haciendo al agente de la acción el artífice de su destino, aun cuando ese agente sea un niño, ¿no? Es el Estado, somos los adultos, los que debemos pensar las formas de habilitar vidas infantiles que puedan desplegarse en el marco de un paradigma de derecho. El problema es que eso atenta contra el viejo sueño de Herodes, de la derecha, que es hacer de la infancia el mero material para una fantasía política. Y lo que no sirve es culpabilizado. Celebro tanto que hayas traído el tema, y en este contexto, para ver cómo hemos tratado o destratado a las niñeces a lo largo de la historia de la humanidad. Porque hoy hay un contexto en donde pareciera que a los chicos que caen en el delito se los iguala a adultos delincuentes, ¿no? Y no se los pone en los contextos de lo que ocurre. De hecho, la baja de la imputabilidad, la edad de imputabilidad, en todos los especialistas en el tema dicen lo que va a hacer correr el inicio del delito en los niños. Porque incluso no se entiende esto que citaba Nadorowski respecto de los chicos hoy, directa o indirectamente, tienen acceso a información que incluso los capacita en cómo matar, ¿no? Un chico con un celular en la mano, sin control, sin filtros, puede hasta acceder a la manera de cómo matar o cómo matarse. De hecho, ha habido desafíos en TikTok de chicos que, por hacer esos desafíos... O que se han escapado. Claro. Es muy complejo y es muy fácil pararse frente a una cámara y empezar a levantar el dedo admonitorio y decir que le bajen la edad de imputabilidad. ¿Qué resolvés con eso? Con ese discurso irresponsable de políticos, de comunicadores. No resolves nada. Y además yo creo que es un discurso que sigue teniendo un sesgo clasista, porque siempre se reclama en determinadas situaciones, con determinados crímenes cometidos por determinados niños de un sector social específico. Entonces, me parece que primero hay que desarmar eso en varios planos. Primero en este, pero después también tratando de llevar la discusión a un marco de complejidad mayor. Digamos, esta pequeña genealogía tiene... La idea es decir, bueno, esta discusión viene de larga data y viene también, hay que entenderla desde
ese proceso histórico en el que se ha ido dando un lugar específico a la infancia dentro de nuestro mundo social, ¿no? Si la modernidad justamente se caracteriza por quitar a la infancia de lo público para resguardarla, para cuidarla, para educarla y luego volver a reingresarla en el ámbito público una vez que pasó por la escuela, bueno, parece que estamos asistiendo, como algunos teóricos señalan, al fin de esa idea de infancia. Y tenemos que pensar como adultos, como Estado, ¿qué hacemos con esas nuevas infancias que emergen? Porque si no, lo que hacemos es corrernos o culpabilizarlas de los problemas que seguramente están ahí porque no hemos podido hacer algo antes para ofrecer otra posibilidad de proyección existencial, ¿no? De esas infancias. Digamos, que un chico mate a una persona en una situación de adicción extrema, que esté en una situación de adicción extrema, digamos, es un problema que el Estado tiene que ver en toda su complejidad, ¿no? Un gustazo, Pablo. Gracias. Celebramos que haya podido venir en un día miércoles a los estudios. Hasta el próximo mes. Nos vemos. Pablo Olmedo, doctor en filosofía, la infancia culpabilizada. Así son las ideas y las reflexiones.